Está con nosotros Luis Galaglio, de la consultora Delfos. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal, Lagui? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Pero muy bien, acá ¿Todo estamos. Bien, muy bien. Tranquilo. Bueno, has traído un tema que mucho tiene que ver con la discusión de esta semana. Bueno, inclusive ayer acá hubo un pequeño debate sobre este tema, el tema del transporte en Córdoba. Exactamente. Vos sabés que leía el fin de semana, o el viernes, creo que en día a día, un dato de que muestra un poco cómo está la ecuación que hay que modificar. Creo que es un tema que nadie duda que hay que cambiar y modificar y ajustar un sistema que hoy, funciona más sobre la base de necesidades que no tienen que ver con las necesidades del usuario, ¿no? Y leía que las calles están ocupadas en un 70% por vehículos, y solamente el transporte público ocupa el 7%. Y sin embargo, el 70% de la gente que se traslada en la ciudad lo hace en algún tipo de transporte público, en el colectivo, y solamente el 20-22% lo hace en autos particulares, lo cual hay una ecuación que realmente hay que modificar, y las grandes tendencias que tienen las grandes ciudades hacia eso van, ¿no? A darle prioridad al transporte público. Y entonces decíamos nosotros, bueno, a ver, ¿por qué no caracterizamos un poco al público que se traslada en colectivo o en taxi remis, digo, para avanzar un poco en la caracterización de los vecinos que eligen diariamente este tipo de transporte? Y te traigo precisamente una filmina que tiene que ver con esto. Fíjate, el 22%, lo que te decía recién, utilizan medios particulares para movilizarse en la ciudad, ¿sí? Frecuentemente. Esto es cuando se movilizan con alguna frecuencia, pueden ser todos los días, semanalmente o con alguna frecuencia durante el mes, lo hacen priorizando vehículos particulares del 22%, el 71% utilizando colectivos o trolebuses y el 7% utilizando taxis o remis, ¿sí? Acá tenemos claramente algo que ya veíamos, que se referenciaba en la publicación del diario del fin de semana. Esto de alguna manera confirma esa tendencia y la necesidad de estos cambios. Fíjate cómo son los datos por los perfiles de los que utilizan principalmente el taxi o el remis. El 25% son jóvenes, el 43% son adultos. En general los adultos vamos a ver que se movilizan mucho porque son los que tienen una actividad económica, familiar más activa, valga la redundancia. El 21% son mayores y el 11% son abuelos. En el caso del transporte, el colectivo lo utiliza el 37% jóvenes, el 36% adultos, el 18% baja en el caso de los mayores, y solamente el 9% de abuelos utilizan el colectivo. ¿Cómo es esto? En función de las zonas geográficas. Fíjate que la zona, en cualquiera de los dos casos, la zona suroeste, es la que más tracciona gente que se moviliza en el transporte público, ¿no? Es en la zona suroeste la que usa más el colectivo o el taxi y el remis. En menos medida, obviamente, el centro, están consolidados ahí. La zona noroeste, alrededor del 20% se distribuyen a la hora de elegir las dos formas de transporte público. Notablemente mayor la cantidad de gente que usa el transporte en el suroeste. En el suroeste, transporte y taxis y remis, ¿no? Taxis y transporte en general, digamos. Exactamente. Ahora fíjate cómo es esto por sexo, por edad, por sexo, exactamente. Se trasladan en ambos casos también un poco más de mujeres que de hombres. Los hombres eligen un poco más los medios particulares, pueden ser también las motos, ingresan ahí, ¿no? Sí. Que ha habido, digamos, una fuerte irrupción en los últimos 5 años de las motos en la forma de trasladarse, de la mano de la decadencia del transporte público, de manera que el taxi y remis lo eligen el 47% de hombres y el 57% de mujeres. Y en el caso del colectivo, el 40% de hombres y el 60% de mujeres. Esa es la composición en ambos casos, individualmente, del público que se traslada tanto en taxi y remis o en colectivos. Y por clases sociales, fíjate, la clase media básicamente se traslada, la que más lo utiliza los dos transportes públicos. La clase baja, el 20%, los traslados son distintos, tienen lugares de trabajo en su mayoría, no exclusivamente, más en la zona de influencia, se trasladan en moto, en bicicleta, en otras formas de... La clase media es la que utiliza básicamente el transporte público. Otra vez, otro elemento que caracteriza a la clase media, no solamente que es la proporción más importante, la que ha crecido en el último tiempo, la que está más tironeada y más ajustada por los temas económicos y demás, sino que también es la que elige más, o la que puede, digamos, tiene como única alternativa de movilidad en la ciudad,
al transporte público. Me parece que es un dato interesante a la hora de... Y finalmente el perfil, La síntesis. la síntesis que hacemos siempre, eligen taxi o remis mujeres adultas de clase media que viven en la zona suroeste, y en el caso de del transporte público, del colectivo, también son mujeres jóvenes de clase media que viven, es decir, en este caso son muy parecidos los dos perfiles, ¿no? Bueno, ahora que están por planificar el nuevo sistema de transporte, debieran prestar atención al sudoeste, claro, al flujo que viene desde esa zona, ¿no? Que es la que más utilizan el transporte. densamente poblado. En función de este estudio, la que más aporta público al sistema de transporte público. ¿Cuántos? Ayer decían los concejales alrededor de 500.000 usuarios tienen el transporte. 500.000, exactamente. Sí. Digo, mira que tenía 1 millón hace Claro, tenía 10 años y ahora tiene... Está entre 500 y 600.000 son las cifras que se han publicado más o menos. Si vos sacás sobre 900.000 personas que tienen más de 18 años, el 70% que hemos visto acá, Sí. y está más o menos en ese. Es una cantidad importante. Impresionante. Muchas gracias, Luis.